Le damos la cordial bienvenida al doctor Ramiro Aguilar, ex asambleísta y analista político. ¿Cómo está, doctor? Primero deseándole un excelente inicio de año en este 2025. Hola Franco, un abrazo muy cordial a todas las personas que nos siguen en redes, a todo su equipo de producción. Mis mejores deseos. Espero que este año las cosas cambien, que a todos nos vaya bien y que renovemos la esperanza, ¿no? Al final, cada fin de año hay que renovar la ilusión y renovar la esperanza. Muchísimas gracias por sus deseos y por haber aceptado la entrevista, doctor. Y para arrancar en materia, primero quisiera consultarle su criterio acerca de si Daniel Noboa debía o no pedir licencia, más allá del absurdo que suena la pregunta, pero debemos partir por el inicio. Doctor, Sin duda, o sea, eso no está en discusión. Daniel Noboa tenía que pedir licencia obligatoriamente para poder participar en la campaña electoral. La cuestión aquí, Frank, es, ¿y qué pasa si no lo hace? O sea, es obvio que hay un quebrantamiento de la ley, es obvio que a Novoa no le importó la ley, pero no solamente a Novoa. Quien debió haberse pronunciado con firmeza sobre el tema es el Consejo Nacional Electoral. Quien debió haberse pronunciado con firmeza es la Corte Constitucional y hay un silencio totalmente burocrático. Hoy estaba revisando las noticias en redes y veo que el candidato presidencial de Construye, Cucalón, ha presentado una petición al Consejo Nacional Electoral, pero vea la secuencia. Ha presentado una petición al Consejo Nacional Electoral para que denuncie ante el Tribunal Contencioso Electoral la infracción electoral de Daniel Noboa. ¿Ya? Y entonces hay una pasividad cómplice del Consejo Nacional Electoral. y antes Hay, de irnos al Consejo Nacional Electoral, doctor, se ha mencionado por el discurso oficial, incluso algunos constitucionalistas hablan de que es un periodo extraordinario, por así decirlo, ya que Daniel Noboa está completando el periodo de gobierno de Guillermo Lasso, que porque es una situación extraordinaria entre un sinnúmero de factores, quizás alargando la ley o estirándola como plastilina para tratar de justificar que Daniel Noboa no pida la licencia. ¿Es esto así? O sea, porque es un periodo extraordinario, Daniel Noboa puede darse el lujo de no pedir licencia. no, pero absolutamente no, no, Frank, a ver, dígame, ¿en qué parte de la ley? No se le olvide que es derecho público. Claro. Y en derecho público se hace solo lo que la ley dispone que se haga. Dígame en qué parte de la ley se ha creado la exclusión de que es un periodo extraordinario. ¿En qué parte de la ley se define como periodo presidencial extraordinario? No existe un periodo presidencial extraordinario. Es un presidente que fue electo el año 2023, que nadie le puso el calificativo de extraordinario. O sea, cuando le posesionaron de la presidencia, no le posesionaron, oiga, usted es presidente por un periodo extraordinario. Es presidente de la República y ejerce las competencias que establece la Constitución y la ley. O sea, Punto. no hay lugar a Entonces, duda. Él debe no, pedir licencia. cualquier constitucionalista que diga lo contrario, primero no es constitucionalista y segundo es como gallina que come maíz. Entonces, ¿cuándo? Es como que usted le pusiera una gallinita a maíz, ¿no es cierto? El constitucionalista es como la gallina y el gobierno le pone cualquier cosa en la mano como maíz para que coma y cacaree como el gobierno quiere que cacaree. Aquí no hay que darse las vueltas, Frank. Es ilegal lo que está haciendo Novoa, pero lamentablemente cuando pusieron la obligatoriedad de la ley, se olvidaron de poner la consecuencia de manera clara. Por eso yo le decía, el tema es ¿qué pasa si incumplo la ley? O sea, la ley sin una fuerza coercitiva no existe. Eso decía Jacques Derrida hace muchísimos años en su libro La fuerza de la ley. Es decir, la ley es papel. Si yo no pongo una consecuencia drástica al incumplimiento de la ley
Es decir, si no le doy fuerza a la ley es letra muerta, que es lo que está pasando. Fueron muy ambiguos en el momento en el que reformaron la ley porque pensaron erróneamente que esto es una cuestión de caballeros, que el presidente, una vez que está la ley ahí, tiene que pedir licencia y claro, a nadie se le ocurrió que podía tener una relación tan contaminada con la vicepresidenta que en el fondo Novoa no pide licencia porque no quiere sentarle a la señora Stabat en la vicepresidencia. Y está violando también la ley, bochornosamente la Constitución, con estos decretos de cartón, nombrando al que cruza por la calle o a la señora que cruza por la calle vicepresidente de la República. Y Y por al último, respecto, ministro, dígame. y al respecto de haber nombrado, doctor, ¿se puede hacer eso? O sea, ¿se puede nombrar a cualquier persona que Daniel Noboa considere? Ya la nombró a Moya y después Moya se excusó, quizás sintiendo o percibiendo que lo que está haciendo Daniel Noboa es ilegal. Bueno, ella dijo que es por algo de un tema de salud y luego le nombró a a una nueva persona, en este caso a la señora que se me está yendo el apellido, pero ¿se puede hacer eso? O sea, ¿se puede decir que Verónica Abad está en este momento, está en este momento en una ausencia temporal? No ha cumplido los 90 días que dice la ley, pero ¿se puede hacer esto? O sea, ¿se puede hacer todo este embrollo en tan corto tiempo? No. O sea, el Ecuador tiene una vicepresidenta posesionada por la Asamblea, que es la señora Abad, que está en funciones, que ni ha renunciado, ni ha sido destituida, ni se ha muerto. Está en funciones. Y la vicepresidenta de la República debe ser o elegida en votación popular, en la misma papeleta que el presidente, o por votos en la Asamblea Nacional. Es decir, la Asamblea Nacional es la que tiene la facultad de designar vicepresidente de la República si es que hay ausencia temporal o definitiva del vicepresidente. Entonces no se puede designar vicepresidente por decreto y mucho menos, como acaba de decirlo el ministro Lagasca en la mañana, que si es que Novoa se ve forzado a pedir licencia, va a posesionarse la señora esta que ni el apellido sabemos. Porque no puede alguien ejercer la presidencia de la República si no es por haber obtenido votos en un sufragio libre, universal y directo, es decir, en una elección, o votos en la Asamblea para ser designado en caso de ausencia provisional o definitiva. Entonces, Claro, aquí no hay hay a una... dónde perderse. No, aquí, Frank, no hay donde perderse, la ley es clara, quizá el espacio gris es que no le pusieron una consecuencia contundente a la infracción de no pedir licencia, o sea, no dijeron, vea, esto es una infracción electoral grave y puede salir de la contienda electoral. Es una infracción del funcionario y tiene que ser destituido por el órgano nominador o por la asamblea. No le pusieron eso. Entonces, como no le pusieron eso, estos ñatos se matan de la risa porque la ley, en este caso, no tiene fuerza. Puede tener el texto, la redacción, pero si no hay una consecuencia a la infracción de la ley, se la van a pasar por favor. Y en este caso, bueno, hemos visto algunos comunicados, hemos visto algunas cuestiones. Y usted, doctor, había hablado de que el CNE debía haberse pronunciado. Y le he escuchado a Diana Tamaint y desde que vi que ella había dado un tuit, había dado un criterio diciendo que si, bueno, si Daniel Noboa no pide licencia, entonces los asambleístas tampoco deberán hacerlo. Después ya en una entrevista un poco más sensata, por así decirlo, ya mencionó la ley, dijo que todos los funcionarios de elección popular deberán solicitar licencia, en Teleamazonas dijo aquello y luego fue un poco más ambigua. Dijo que si es que Daniel Noboa no pide licencia, ¿qué pasará? Y ella hablaba de que el organismo correspondiente debería tomar una acción, debería tomar una decisión. Doctor, primero, ella, Diana Tamain, al ser la presidenta del Consejo Nacional Electoral, no debía darnos las luces y responder claramente y decir, sí, tanto asambleístas como presidente y vicepresidente en el caso de la reelección, por supuesto, deben solicitar licencia. Ese no es el papel
de la máxima autoridad, en este caso del Consejo Nacional Electoral. pero sin duda, o sea, la señora Diana Tamain es una vergüenza nacional, es una completa vergüenza, es impresentable la señora. Y el Consejo Nacional Electoral en pleno es impresentable, porque no se olvide que estamos en un periodo electoral donde la máxima autoridad en el país podría destituir hasta el presidente. Claro, A ver, destituyó al Congreso, se acordará usted, previo a la Asamblea Nacional Constituyente en 2008. claro. Podría destituir hasta al presidente. Si, te estás pasando de listo, entonces te destituyo, porque estás quebrantando la ley. Pero la señora Atamaín es una vergüenza, es impresentable. ¿Por qué? Porque le compraron la conciencia designándole al hermano, creo que cónsul o asistente o funcionario diplomático en Nueva York o en alguna ciudad de los Estados Unidos. Entonces, el tema de fondo es que esta vergüenza va a escrutar los votos. Esta vergüenza tendrá calidad moral, tendrá idoneidad, tendrá la imparcialidad, la objetividad, el profesionalismo para contar bien los votos en las elecciones de febrero. Confiamos en un Consejo Nacional Electoral que no tiene ni siquiera la capacidad de decirle al presidente, oiga, cumpla con la ley. Entonces, la señora Tamain, le repito, es impresentable. Y en este caso, y bueno, para darles un poco de contexto también a quienes nos siguen a través de En Retrospectiva, ya tenemos cientos de conectados. Muchísimas gracias de antemano por estar enchufadísimos a este bellísimo canal, que ya lo saben, aquí contamos verdades, pero en cantidades industriales. Nada más para ponerles en contexto, la reforma al artículo 93 del Código de la Democracia, que obliga a pedir licencia a quienes opten por un cargo de elección popular, data del año 2020. En el 2009 la licencia era opcional. Sin embargo, en ese entonces, el entonces presidente Rafael Correa hizo uso de esta facultad y avisó a la Asamblea y siguió todo el procedimiento. 2009 era opcional, 2020 ya era obligatorio. ¿Hay alguna cuestión también que dijo, doctor, el consejero Pita? Y le voy a citar textualmente porque parece como que se estuvieran lavando las manos. Le voy a citar brevemente. El Consejo Nacional Electoral es un órgano administrativo que no tiene facultad coercitiva para exigir que los candidatos a reelección pidan licencia antes del inicio de la campaña. Y, por otro lado, no existe norma que exija que éste se pronuncie u opine sobre una supuesta futura omisión por parte de estos. Palabras más, palabras menos, pero prácticamente dice que al CNE no le corresponde. Doctor, no le corresponde dar las reglas del juego al CNE, como dice Enrique Pita en este caso. Pero si no le corresponde al Consejo Nacional Electoral, ¿a quién le corresponde? ¿A la Cruz Roja, al Banco Central? Claro. O sea, le vuelvo a decir lo mismo. Es decir, ¿cuál es la consecuencia de la infracción de la ley y quién es el órgano competente para sancionar por esa infracción? Ese es todo el rollo. Si yo voy a la Contraloría, golpeo la puerta y le digo, oiga, hay una infracción electoral, la Contraloría me va a decir, vea, señor, al frente está el Consejo Nacional Electoral. Si yo voy a la fiscalía y le golpeo la puerta y le digo, oiga, hay una infracción electoral, me va a decir, sí, señor, buenos días, al frente está el Consejo Nacional Electoral. Y voy al Consejo Nacional Electoral y se hacen los pendejos. Entonces esto es tierra de nadie. Y dentro de toda esta coyuntura también la Asamblea Nacional realizó una votación para exigir que los asambleístas que están pugnando a la reelección deban cumplir la ley, deban solicitar la licencia, deban encargar sus cargos, deban seguir el procedimiento, las reglas del juego democrático. Y al respecto, doctor, excluyeron al presidente, no hicieron alguna resolución o le incluyeron en esta sesión que se había solicitado, entre algunas modificaciones que tuvieron hace pocos días. ¿Qué decir al respecto? El rol de la Asamblea también podía haber sido exigirle a Noboa, a Daniel Noboa, al presidente del Ecuador, que pida licencia o solo debía hacerlo con el legislativo, con sus asambleístas. Solo con sus asambleístas. Primero porque es una resolución.
y las resoluciones son declarativas. No crean, modifican ni extinguen derechos. Y segundo, la resolución, como le digo, que es declarativa, no es imperativa. Es la asamblea, les exhorta, pidan licencia, mamiticos. No tienen ningún tipo de obligatoriedad respecto del resto de autoridades del Estado. O sea, podía ser al revés. Podía la asamblea decir, no se necesita licencia. Igual se necesita porque la ley la prevé. Entonces, este juego declarativo de la asamblea es saludo a la bandera. O sea, independientemente de que hubiesen o no incluido a Daniel Noboa, es, es un Saludo a la exhorto. bandera. Es un exhorto, es un saludo a la bandera, es una venia a la bandera y siga caminando y haga lo que le da. Y dentro de las facultades de la Asamblea Nacional también está el tema de aceptar o no la licencia. Ayer conversaba con Santiago Machuca, un constitucionalista, y decía que podía decir o interpretar la Asamblea, entiendo que Daniel Noboa está de campaña electoral, independientemente de que no le haya solicitado la licencia, la Asamblea dar por aceptado que él ya está en calidad de candidato y tomar la atribución de posesionar, posesionar a Verónica Abad. ¿Podía hacer esto la Asamblea? ¿Podía dar por hecho que Daniel Noboa, al ser candidato, ya la licencia estaba como sobredicho? ¿Podría haber hecho eso la Asamblea Nacional? No, pues mi querido Frank, es lo mismo que usted. A ver, usted debe tener un empleador. El empleador no puede decirle, oye, doy por hecho que estás de vacaciones y ándate nomás, pues, o sea, la licencia en materia de servicio público tiene que ser solicitada. O sea, no hay una licencia de oficio, no existe en ninguna parte de la ley una atribución específica que le diga a la Asamblea, oiga, de licencia al presidente. ¿Se da cuenta lo loco que sería que un día cualquiera la Asamblea se reúna y diga, vea, démosle licencia al presidente? Sí, Claro, y que se presione la vicepresidenta? Es medio loco, pues, o sea, no, no, no. También hay constitucionalistas del otro lado que tienen los mismos defectos. La ley es clara. Claro, el problema aquí, y eso es algo que intuye Pita, porque ojo, tontos no son pícaros, pero no tontos. Lo que intuye Pita dice hay un espacio gris. Sí, claro, si no le dieron consecuencia a la infracción de la ley, no hay fuerza en la ley, volvemos a Derrida, entonces me paso por forro la ley. Lo que decían los encomenderos españoles, las resoluciones del Consejo de Indias, sí, bueno, vaca, se acatan, pero no se cumplen. Dicho desde la época de la colonia Frank. Entonces, pero no, no puede la Asamblea darle licencia al rato que le da la gana al presidente. Imagínense lo que sería. Tenemos que aprobar una ley. El presidente está en contra y la va a vetar. Entonces, el vicepresidente o la vicepresidenta está a favor, la Asamblea le da licencia al presidente porque le da la gana y sube la vicepresidenta. No, bueno, es medio loco también. claro, es como que, bueno, dentro de todo este embrollo y en el país que, en el Ecuador, lo imposible se hace posible, incluso hasta en materia legal, por eso también era mi inquietud, ¿no? O sea, si podía o no la Asamblea Nacional. Y también el rol de las Fuerzas Armadas. Hemos visto los comunicados, dicen que es una institución que no es dirimente frente a estos conflictos y prácticamente rechazaron el video de Verónica Abad en el que había, había dicho que iba a posesionarse el 5 de enero y mencionaron los artículos que había manifestado Daniel Noboa. En este caso, doctor, las Fuerzas Armadas no están para mantener el orden constitucional y más que todo en estos conflictos o o no son un organismo deliberante frente a a este momento tan complejo. A veces hasta parece trabalenguas todo lo que pasa en el país, pero ¿qué es lo que debían o podían haber hecho las Fuerzas Armadas? Nada, nada. Primero porque
A ver, otra cosa que fue medio chiflado, hay que estar chiflado, para en un video la vicepresidenta decir voy a asumir el poder el 5 de enero. ¿Y por qué va a asumir, señora? Ahí el presidente igual renunció, fue destituido, se murió. Si no pidió licencia, estamos discutiendo la licencia del presidente, pero usted, señora, ¿a qué cuento se va a posesionar? ¿Qué si es que Noboa? A ver, si Noboa muere hoy, ¿quién asume el poder? La señora Verónica Abad, porque la otra señora, esta de los decretos, no existe. Si eso ocurriera, entonces la Asamblea Nacional se reúne, posesiona a la vicepresidenta Abad y el decreto este de Noboa de nombrar a la señora X es paja. Pero Noboa ni ha muerto, ni ha renunciado, entonces ni ha abandonado el cargo, entonces era irresponsable, chiflado, que la señora Abad, que también demuestra unas ansias medio enfermas de ajustar cuentas con Noboa, lo cual está generando está ensuciando más la institucionalidad del país, ya ensuciada por Noboa. Entonces la señora Abad asome un video y dice, vean, háganme caso, me voy a posesionar el 5. Y llamo a las Fuerzas Armadas y a la policía. Señor, usted no tenía que llamar a nadie, porque las Fuerzas Armadas, por disposición constitucional, efectivamente, son obedientes y no deliberantes. ¿Y quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, nos guste o no nos guste? Es el presidente de la República. Entonces, la pregunta es por qué, ya para efectos de la anécdota, ¿no? Porque el sábado se alebrestó el país. El sábado era el domingo, la dictadura el domingo, el golpe de Estado el domingo. Señor, no pasó nada. Pasó que Claro. una señora que en un acto de chifladura pone un video y dice, me voy a posesionar el 5. Y obviamente los militares, que no tenían por qué hacerle caso, lambones como son, contribuyeron, ni siquiera tenían que decir nada. O sea, silencio bastaba, pues no es como que usted o yo, Frank, pasemos por el Ministerio de Defensa y les digamos, oigan, mañana nos posesionamos de la presidencia. Entonces no van a sacar un comunicado por un loquito que pasa por la calle. Innecesariamente y por lambones, porque tienen que lavar la imagen podrida que tienen las Fuerzas Armadas después de haber desaparecido, torturado, asesinado, desmembrado y quemado a 4 niños. Ese es el punto, mi querido Frank. Y de lo Entonces, cual, y de lo cual vamos a abordar al final, si es que el doctor nos permite unos minutos también para hablar de los 4 niños de las Malvinas secuestrados por las fuerzas militares ecuatorianas. Doctor, pero en este caso, las fuerzas militares, si no están para mantener el orden constituido en el... Es que también es un embrollo también, ¿no? Si es que le hacen caso a Daniel Noboa o le hacen caso a Verónica Abad por la licencia que es de obligatoriedad y que debía haber pedido Daniel Noboa, en fin. Pero, o sea, las fuerzas militares, si es que Daniel Noboa, digamos, se declarase dictador, también estarían para mantenerlo a él en el poder o habría algunos límites que tienen las fuerzas pero también armadas. estamos ahí, sí, pero ahí estamos usando el tremendismo que también se hizo presente el día sábado y el domingo en el país, sobre todo en redes. A ver, vamos despacio. En el Ecuador, para que haya dictadura, ¿qué tiene que pasar? Tiene que el presidente asumir plenos poderes. ¿Qué significa plenos poderes? Mandarle a la asamblea a la casa, sin muerte cruzada, simplemente nadie me entra a la asamblea. Mandarle a la Corte Constitucional a la casa, designar eh, una Corte Constitucional a dedo y decir, aquí se acabaron las elecciones, el poder se concentra en una persona y la razón, la fuerza, el argumento fáctico para yo hacer eso es que tengo 40.000 militares que están allá afuera y que si a ustedes no les gusta lo que estoy diciendo, entonces vamos a dar bala. Eso se llama dictadura. Eso es dictadura. No Y puede haber doctor, dictadura si hay asamblea, corte constitucional, si vamos a ir a elecciones en un mes.
Y doctor, y en este caso, Mario Godoy había manifestado que Daniel Noboa le había insistido para que la jueza que falló a favor de Verónica Abad no lo haga. En el Tribunal Contencioso Electoral también se ve que hay algunas cuotas del movimiento ADN en el Consejo Nacional Electoral. El caso más emblemático, Diana Tamain tiene a uno de sus familiares de, de directa consanguinidad ahí en el cargo y que parece en uno de los consulados. ¿Esto no sería una muestra o solo sería una forma prebendaria del gobierno de Daniel Noboa para influir en algunos de los poderes del Estado A y ver, de las funciones? los poderes del Estado, Frank, pueden estar corrompidos. Hay un evidente tráfico de influencias, pero están, ¿me explico? Están. Claro, Cuando hay dictadura, no están. No es, sencillamente no están. O sea, se cierra la asamblea, aquí ya no hay. Chao, hasta luego. No va a haber elecciones, el poder soy yo. Corte claro. Constitucional, haga lo que yo digo, si no, les destituyo por decreto y pongo otros. ¿Ya? Entonces, es una opereta. A ver, yo sé a dónde va, Frankie, tienes razón. Esto es una opereta democratoide. A las personas con sentido común nos hace ruido, nos molesta esta venalidad asquerosa del Consejo Nacional Electoral, de la Corte Constitucional, nos molesta. Es una opereta la que estamos viviendo. Un presidente que no cumple la ley, una opereta democratoide. ¿Por qué? Porque, claro, seguimos sosteniendo el tema del sufragio, pero el sufragio también vale madres, Fran. Me decía un amigo mío hace una semana, me decía, oye, Ramiro, ni ganas de ir a votar. Porque ¿qué garantía tienes tú de que votas por un candidato que tiene un plan de gobierno, que tiene un plan económico, que no es un neoliberal y termina traicionando todo y haciendo lo que le da la gana y vendiéndose al fondo? Entonces, mintió, estafó para un voto, pero no hay una consecuencia de esa estafa, porque la consecuencia de esa estafa debe ser la revocatoria del mandato por incumplimiento del plan de gobierno ofertado en campaña. Pero para que haya revocatoria del mandato, tiene que haber un Consejo Nacional Electoral que le libere los formularios y sea independiente. Pero si usted tiene a la señora Tamain, que es, le repito, impresentable, entonces nunca va a haber revocatoria del mandato. Y si nunca va a haber revocatoria del mandato y no tiene una asamblea con la fuerza política para destituir al presidente, esto va a seguir siendo una opereta democratoide violenta, además. También hay que tomar el rol de la Corte Constitucional dentro de todo este contexto. Doctor, ¿qué podría haber hecho o qué debería hacer la Corte Constitucional dentro de todo este conflicto? Presidente, vicepresidenta, Daniel Noboa versus Verónica Abad. ¿Podía haber hecho algo? ¿Podía decir algo? ¿Puede hacer algo todavía? ¿O también es como un saludo a la bandera por parte de la Corte Constitucional? A ver, la Corte Constitucional lo que sí debió hacer es decirle claramente a Novoa, oiga, deje de estar imprimiendo decretos con vicepresidentas. Eso es inconstitucional. La única vicepresidenta que tiene el país es la señora Verónica Abad y déjese de pendejadas. Eso debió haber dicho la Corte Constitucional. La Corte Constitucional se lavó las manos también burocráticamente y dijo, no, pues la Constitución es clara, ¿para qué nos vamos a pronunciar nosotros? Compadre, tenían que pronunciarse porque este país es una opereta democratoide. Entonces usted si no habla claro, si no emite un mensaje clarísimo desde la Corte Constitucional, sigue pasando todo. Pero hechos los impolutos, ¿no? Nosotros somos los super jueces con super toga. Entonces, ¿para qué nos vamos a pronunciar si está en la Constitución? Mamitico, porque es del Ecuador. Porque aquí la Constitución se lee de 10.000 maneras posibles. Entonces, usted tómese el tiempo, escriba un fallo y diga, Novoa, la única vicepresidenta del Ecuador se llama Verónica Abad. Y usted no puede mandar imprimir decretos con vicepresidentas. ¿Entendió? Eso debió haber hecho la Corte y no lo hizo. La Corte no tiene por qué resolver el tema de la licencia. Ese es un tema de competencia exclusiva del Consejo Nacional Electoral, pero sí debía haber resuelto de una manera clara estas payasadas de los encargos de la vicepresidencia.
Y entonces, ¿qué pasó con la denominada o autodenominada corte de lujo? ¿Le gusta la ambigüedad en este caso? O sea, claro, cuando hizo el dictamen interpretativo, dijo, no, la ley es clara, la constitución es clara, Verónica Abad es la vicepresidenta, quien debe asumir en el caso de ausencia, en este caso por campaña electoral de Daniel Noboa es ella, pero debía ser más clara, podía ser más clara, o nos quedamos en esa corte de lujo o autodenominada corte de lujo. Siempre la corte tiene que ser clara. Todo juez tiene que ser claro, no, no solo la corte, todo juez. Para dirimir un conflicto, Frank, el juez tiene que ser lo suficientemente claro para que Claro. entiendan todas las partes y entienda todo el mundo lo mismo. Si hay una persona, una, que entiende de manera diferente, el fallo está mal hecho. Por eso es que Tiene que muchas estar personas interpretaron de diferentes maneras. exactamente, porque la corte burocráticamente eludió su responsabilidad de emitir un fallo muy claro respecto a la imposibilidad de que el presidente ande designando por decreto a cualquiera que pasa por la calle, habiendo una vicepresidenta en función. Y en este caso, doctor, también aprovechando el tema de las Fuerzas Armadas, vimos antes de que se acabara el año que Verónica Abad, ya después de que la jueza falló a su favor en esta acción de protección que le devolvió sus funciones, seguía siendo vicepresidenta, pero no tenía funciones y todo ese embrollo por el sumario administrativo de la ministra de Trabajo y demás. Pero también vimos esa actuación de que ella quería ingresar a la vicepresidencia. Quisiera aprovechar también para preguntarle sobre eso. Ahí en ese caso, las Fuerzas Armadas debían impedir que la vicepresidenta ingrese a su despacho. No, porque quien manda en la vicepresidencia es la vicepresidenta. O sea, las Fuerzas Armadas que se han transformado en matagente y en guardias de seguridad. Esas Fuerzas Armadas que se transformaron en solapadoras de mataniños se han transformado en guardias de seguridad, en los conserjes, en el que tiene las llaves del edificio. La señora Abad tiene un lugar físico desde el físico, lo físico. O sea, estamos hablando de los ladrillos, las paredes, el escritorio, la computadora, el baño, el garaje. Tiene un lugar físico desde donde ejercer el cargo que ella tiene legítimamente, que es la vicepresidencia. Los militares, tontamente, le impidieron, e ilegalmente le impidieron el acceso a la vicepresidencia. ¿Sí? Pero ¿qué se puede esperar de estos gatos si terminan desapareciendo, torturando, matando, desmembrando, quemando a cuatro niños? O sea, pero lo terrible de esto, Frank, es que la sociedad ecuatoriana sigue siendo extremadamente permisiva con las Fuerzas Armadas. En esta opereta democratoide donde no hace falta que un militar ejerza el poder. Pues, ¿para qué si tiene un civil ahí al que le tienen saltando ahí, al brinco, le tienen haciendo, saltando la cuerda al brinco? ¿Para qué? Ya el militar de gorrita, el gorila, que lleno de medallas, ¿no? Con charreteras, con brillos, parecen árbol de Navidad. De lo Ese ya cual, no va a ejercer, ese ya no va a ejercer nunca la presidencia. Ya no necesitan. Necesitan un tipo que tenga la legitimidad de la elección. Ejemplo, Maduro en Venezuela, ejemplo, Ortega en Nicaragua, ejemplo, Noboa en Ecuador, la legitimidad de la elección. Y luego, sí, señora, aquí hacemos lo que nos da la gana, porque el gorilismo está atrás. Y feliz porque además les ponen otro bombillo de Navidad, ¿cierto? Y parecen el escudo del Emelec. Tienen un montón de condecoraciones, sin haber participado ni en un desfile de guerra. Y cada condecoración es un billete de premio, de bono. Y hacen lo que les da la gana. Y cada vez se descubre que están involucrados militares en el narcotráfico, policías de servicio activo en el narcotráfico, pero aquí seguimos con el adjetivo tontorrón de gloriosas Fuerzas Armadas.
Les llegó la gloria a estos ñatos, pero por los rezos. Lo cual vamos a dejarle para el final ampliarle un poco su criterio sobre los cuatro de, de las Malvinas, los niños desaparecidos por los militares ecuatorianos. Y para quienes nos ven en, en la entrevista individual, será la segunda parte, amigas y amigos, que subiremos junto al doctor y exasambleísta Ramiro Aguilar. Doctor, antes de finalizar con el tema de Abad, sí le quisiera preguntar, porque le he escuchado al ministro de la Gasca, al ministro de Gobierno del régimen de Daniel Noboa, y entre otras cosas también ha hablado de que el caso de la ausencia temporal de Verónica Abad, tras haber incumplido, según él, el mandato de ir a la embajada de Ecuador ubicada en Turquía, eso ya se considera algo similar a lo que le pasó al entonces vicepresidente Jorge Glass. Tratando de hacer un símil, estaba realizando de la Gasca hace pocos días también en una entrevista. Doctor, ¿es algo similar? O sea, ¿se puede decir que Verónica Abad está en unas condiciones similares a las del ex vicepresidente Jorge Glass para poder, Absoluto. para poder hacer esto y decretar nuevas vicepresidentas a cada 2 días? No, 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 no. A ver, eso es una tontería. Eso es una tontería. La señora Abad está en el país, no ha renunciado, no ha sido destituida por la Asamblea, entonces vicepresidenta hay. Para que no haya vicepresidenta, tiene que haber o renunciado o abandonado el cargo. Abandonado el cargo es decir, ahí les dejo su pendejada. O sea, ya no quiero ser vicepresidente. Ejemplo, Fujimori, cuando abandonó la presidencia del Perú, se largó al Japón y les mandó una carta diciendo, peruanos, ahí queda su pendejada. Claro. ¿Ya? La señora es al revés. No solamente que quiere ser vicepresidente, e insiste en que es vicepresidente, porque lo es. Porque además quiere la presidencia, o sea, quiere la sucesión. ¿Qué más signo de que la señora esté ejerciendo su cargo? Pero el ministro sí es de la Gasca. Sí, sí, sí es de la Gasca, el ministro del barrio, este de acá arriba de Quito, de la Gasca. De ahí es. Puede ser que se llame de la Gasca, pero su aptitud para el cargo probablemente solamente le dé para administrar el barrio de la Gasca. Ahí puede hacer lo que quiera. Y el tema de no haber acatado el decreto y la decisión de Daniel Noboa de enviarle, en este caso, a Turquía, a la embajada ecuatoriana ubicada allá, podía ser fruto o motivo para algún tipo de sanción. Y tomamos en cuenta que son, a ver, desde el 27, son poco más de 10, 11 días. La ley, doctor, corríjame si me equivoco, son 90 días que debería de estar ausente para poder realizar esto y elegir a una vicepresidenta en reemplazo, por así decirlo. Esa es otra barbaridad que permitió la Corte Constitucional, por su silencio tontón. A ver, diferenciemos una cosa, Frank, y entiéndame por favor la diferencia. La Constitución dice, las funciones que tenga el vicepresidente de la República son las que le delegue el presidente, ¿sí? ¿Qué hace entonces el presidente? Delegar competencias. Delegar competencias. Señor, encárguese del área social, señor, encárguese del área económica, señor, delegar competencias. Porque si no, mañana el presidente de la República podría encargarle a la vicepresidenta la tenencia política de Huigra. Me explico, o sea, pues, a ver, Claro. señora, no, no, para qué se va a ir a Turquía? No, 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 no. Lejos, además tenemos que pagarle sueldo. No, no, no. Yo, presidente, le nombro a usted, mire la tontería, yo le nombro teniente política del Cantón Huigra. Y vaya, ahorita. Es más, ni siquiera del Cantón Huigra, porque los tenientes políticos tienen jurisdicción parroquial, de la parroquia X del Cantón Huigra. O le nombro jefe política del Cantón Huigra, vaya. Y es más, ni siquiera eso. Le nombro conserje de la presidencia de la República. ¿No le parece que es una tontería? Claro. Entonces, la vicepresidenta o el vicepresidente dice, oye, ¿qué te pasa, pues, compadre? A mí me eligieron yo opté por un cargo de elección popular. ¿Cómo se llama ese cargo? Vicepresidencia de la República.
Si tú no me quieres delegar competencias, ok, pues no puedo obligarte a delegarme competencias. Pero en ninguna parte de la ley dice que uno puede tener dos cargos. No puedo ser vicepresidente de la República y a la par ser conserje de la presidencia de la República, porque Claro, en términos objetivos, Frank, da lo mismo que le hayan designado embajador en Turquía o que le designen mañana conserje de la presidencia de la República. No se puede hacer. Y si la señora no va con justa razón, no viola ninguna ley, porque a la señora nadie le ha elegido ni embajadora, no, no, no. Ella es vicepresidente de la República. Tienen que abrirle la puerta, salir los guardias de seguridad, esos vestidos de verde y con cascos hidrantes, y dejarle entrar a su despacho. Si no tiene competencias, perfecto, que se pase viendo videos en YouTube, pero esa es la ley. brevemente, doctor, los militares que no la dejaron ingresar a Verónica Abad podrían ser acusados por sedición. No, no tampoco. Son guardias de seguridad, pues. O sea, es como que usted entrar al Banco Central y el guardia le dice, vea, no entre, porque tampoco están cumpliendo funciones de militares, sino de guardias de seguridad. O sea, ellos tienen que cuidar que no se roben la plomería, el que no se roben la tubería, los baños. A eso les degradaron al darles la función de cuidar el despacho de la vicepresidenta. Pero que hayan De cometido un acuerdo, delito, pues no. de acuerdo. Y doctor, antes de finalizar con este tema también de Daniel Noboa que ha incumplido y no ha pedido la licencia, ¿cuáles podrían ser las sanciones que podría recibir? Quizás no ahora, porque usted ha sido muy claro, no hay la sanción tácita en este momento, pero quizás sí después, porque, por ejemplo, al actual alcalde de Quito, Pavel Muñoz, le sancionaron por haber hecho campaña electoral fuera de tiempo. Vale resaltar porque nunca le demostraron si fue en horario laboral y cuestiones por el estilo, pero la cuestión es que fue sancionado por un monto económico y prácticamente ya no podrán hacer algún tipo de acto los funcionarios que han sido de elección popular. ¿Cuál podría ser la sanción en este caso a Daniel Noboa si es que ya comienza a hacer la campaña? Todavía no ha iniciado ni siquiera a la central de campaña lo hizo, quizás advirtiendo esa posible sanción a futuro, pero ¿cuál podría ser, doctor? A ver, primero vamos por la línea de Cucala. Presenta, le dice al Consejo Nacional Electoral, presente una denuncia contra Noboa en el Tribunal Contencioso Electoral. Eso va a, a las manos de otro impresentable que es Ángel Torres. Claro, Y el Tribunal Contencioso Electoral puede guardarse el expediente a ver qué pasa. Es decir, si Noboa gana o pierde. Si pierde, le suspenderán los derechos políticos por 2 años, le pondrán una multa económica altísima que el tipo se reirá porque tiene una de las fortunas más grandes del país, los derechos políticos ya no le importarán, ya perdió la presidencia y aquí eso es lo que puede pasar. Lo máximo que puede pasar es que congelen el expediente en el Tribunal Contencioso Electoral, el impresentable de Torres o cualquiera de esos impresentables, resuelvan viendo quién gana. Es decir, si gana Novoa ya no harán nada. Y si gana Novoa y deciden suspender sus derechos políticos, ya es la misma discusión que hemos venido teniendo en estos años, Frank, de qué pena, pero la suspensión es a futuro. Ya ganó la elección, entonces posesiónele. un ¿Sí? saludo a la bandera. Entonces, esta es una apuesta. Alguien me preguntaba por interno, ¿qué va a pasar? Esta es una apuesta en si Novoa gana o pierde la elección. Si pierde la elección, probablemente lo que pase es que le suspendan los derechos políticos y le pongan una multa. No pasa nada. Si gana la elección y por alguna extraña razón hay un gramo de moralidad en el Tribunal Contencioso Electoral, le suspenden los derechos políticos, pero será expuesto. Entonces, sí, que sea para la próxima elección, pero ahorita es presidente. Y para finalizar justamente con este tema, al ser presidente y candidato, ¿podría también ser acusado de peculado? No, no, porque también, a ver, la razón de Porque ser de que se utilizaría pida fondos licencia, Miguel, públicos. sí, yo entiendo, la razón de ser de que el presidente pida licencia era para que estén en igualdad de armas, es decir, tengan el acceso a los medios de
comunicación como todo candidato, un presidente tiene acceso a la vocería de la presidencia. Pero a ver, ¿le van a quitar la seguridad al presidente en la licencia? No. ¿Le van a quitar el avión? No. No, porque además no pueden, porque sigue siendo el presidente. ¿Le van a quitar qué le van a quitar? Entonces, peculado no hay por ninguna parte, porque el tipo está investido de su condición de presidente. Supongamos que pidiera licencia mañana. O sea, no es que va a andar en la calle repartiendo flyers y sin seguridad y le van a quitar, no, no le van a quitar nada. El único tema para la licencia obligatoria era el acceso a los medios por efecto de que haya la misma capacidad de comunicación del plan de gobierno que cualquier otro candidato. Ahí es donde se rompe el equilibrio y se desbalancea la cosa. Entonces, claro, Novoa en la agenda presidencial tiene 1000 eventos y los medios corporativos le van a dar cobertura a esos mil eventos y hay una desigualdad respecto de Guandumbo, que es candidato o candidata, que tiene que estar rogando que le cubran la campaña. Y obviamente dentro de la franja electoral, el presidente usará la franja que le corresponde a ADN, pero él es el presidente, entonces tiene los noticieros 24/7. Esa es la diferencia. Pero de ahí peculado por ninguna parte. De acuerdo. Y antes de finalizar con esta primera parte, doctor, ¿cuál sería la otra verdad en torno a este pedido de no licencia, al no pedir licencia por parte de Daniel Noboa? ¿Cuál será el temor que tiene para con Verónica Abad? Quizás la barcaza turca que fue de dudosa contratación, los 4 niños de las Malvinas que hablaremos a continuación, corrupción en el Estado, lo de Progen, en fin, si seguimos enumerando la lista, podría ser larga. Quizás ese es el problema, doctor. No creo, no creo. Vea, mañana usted al elector ecuatoriano, después de que no reacciona por la muerte de los 4 niños. O sea, la muerte de los 4 niños, ya toparemos el tema después, pero el pueblo debió haber exigido la dimisión del ministro de Defensa, la dimisión del comando militar. No pasó nada. Nos hemos envilecido tanto, porque esa es la palabra, nos hemos envilecido tanto que ya la muerte nos resbala. Entonces, mañana Abad se posesionaba de la presidencia y decía, a ver, estos son los datos de corrupción, resbalaba. ¿Sabe cuál es el punto? El punto es que probablemente, a ver, Novoa tiene un rehén, un tipo secuestrado por el Estado, que es Jorge Glass. Y el anticorreísmo feroz, es decir, esta gente enferma de odio, está feliz porque el tipo le tiene secuestradoras. Probablemente, estoy súper especulando, Frank, esto ya es una cuestión de que trato de encontrar el sentido común a este crucigrama medio loco, ¿no es cierto? O sea, trato de encontrarle algún tipo de lógica a una poesía armada por un delirante. Pero probablemente la señora Abad le ofreció a la Revolución Ciudadana y al correísmo, si es que llega a la presidencia, entregar a Glass al gobierno mexicano haciendo respetar el asilo. Y como la carta brava que tiene Novoa en la elección es que él es el anticorreísta feroz, el super macho, el que hace lo que le da la gana, entonces perdía esa carta y se debilitaba tanto el gobierno que probablemente los votos se habrían ido a otro más macho, a uno que tiene más testosterona. Ese es en el fondo, creo yo. Aparte de que nunca se le explicó al país cuál era la bronca entre Novoa y Abad desde antes de la posesión. O sea, yo no sé cuál fue la bronca entre los manes. No sé. Generaron luego un problema institucional y nadie sabe nada. Pero creo yo que el tema de esto, de no entregarle a Abad, es el mantener el rehén para mantener esta figura el supermacho, ¿no? Medio surrealista, el dadaísmo del supermacho. Han sido las apreciaciones del doctor Ramiro Aguilar, ex asambleísta y analista político.